gusta tomar su lugar, hermano. Y déjeme le digo, nada más para que lo tengamos bien en cuenta. Vamos a hablar el día de hoy del libro de Levítico, pero no nada más me basé en información que viene en su libro. Así que le voy a pedir dos cosas, que haga una de dos cosas. La primera, o que tome notas o que ponga muchísima atención, porque hay cosas que a mí me parecieron que eran muy importantes que se vieran y que no vienen en el libro. Bueno, no sé si en algún momento usted se ha sentido bien triste o bien alegre y dice, voy a ir al libro de Levítico para que me aliente. No creo que nadie lo haya hecho, ¿verdad? ¿Alguien ha leído el libro de Levítico completo? ¿Sí? Sí, 27 capítulos son los que trae el libro, pero en la mayoría, ¿de qué nos habla? De reglas, de leyes, y esas cosas como que no nos gustan mucho, ¿verdad? A nosotros nos gusta escuchar más de que donde toque la planta de tu pie y que el Señor te va a bendecir. Esas son las cosas que nos gusta leer, pero el libro de Levítico es como la aritmética. ¿Se acuerda cuando estaba usted en la primaria o en la secundaria que le decían, toca clase de aritmética o de matemáticas y que decía, oh, híjole, no, qué horrible esas clases? Pero gracias a esas clases, usted ahorita puede hacer operaciones aritméticas bien sencillas. Entonces, no siempre lo que nos gusta aprender es lo que aprendemos no es siempre lo que nos gusta, pero es siempre lo que nos sirve. Entonces, el libro de Levítico es algo así. Y vamos a iniciar con la siguiente. Muy bien. Vamos a ver el contenido del libro. ¿Qué tiene este libro como parte en las que nos vamos a enfocar? Bueno, una de ellas son las leyes relacionadas a la santidad con Dios, el amor al prójimo, los sacrificios, la limpieza ritual, las obligaciones sociales y las leyes para los levitas con respecto a sus deberes sacerdotales. ¿Le das a la siguiente, Chino? Gracias. ¿Qué trasfondo tiene este libro? Y le digo, esta información no viene en el libro. El libro de Levítico se escribió en el 1445, más o menos al 1405 antes de Cristo. Recuerde que antes de Cristo la numeración más grande va primero que la inicial, porque se va recorriendo hasta llegar al 0, ¿no? O al 1, donde nace el Señor. Entonces, este libro se escribe durante ese tiempo, 1445 al 1405. Este libro está muy relacionado con el libro de Éxodo. ¿Recuerda cómo termina el libro de Éxodo? Donde Dios le pide a el pueblo que tiene que hacer la construcción del tabernáculo. Ahí vimos la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde el Señor los libera en forma impresionante, en forma asombrosa de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y entonces el pueblo sale al desierto y ahora recibe la instrucción, entre otras cosas, de construir el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? El tabernáculo es el santuario que simboliza la presencia del Señor. El libro Levítico viene de una combinación de raíces, una raíz griega y una raíz latina. El libro se llama Levítico, pero en la Biblia hebrea el libro se llama Wayikra, que significa Jehová llamó y llamó. Por el nombre del libro Levítico, pues uno podría pensar, este libro no tiene nada que ver conmigo, este libro es para los levitas, pero no. Este libro es para todo el pueblo de Israel en su momento y después pues también para nosotros. En este libro se hace referencia más de 50 veces a la revelación directa de Dios a Moisés. Recuerda que Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces, Dios hablaba a Moisés y Moisés habla al pueblo. Moisés registra todo de manera escrita. Y la palabra santo en el libro de Levítico aparece alrededor de 73 veces en sus diferentes combinaciones. Le damos a la siguiente, por favor.
esa ya lo dije, perdón. Ok, el propósito. ¿Cuál es el propósito del libro? El propósito que tiene el libro es instruir al pueblo. Ay, gracias. Déjame nada más ver si... sí. Bueno, les voy a dejar esa por si no la vieron bien. Se supone que ahí estamos está el, ¿cómo se llama? El campamento, donde está el tabernáculo, donde iban a construir el tabernáculo, pero nada más una imagen, no nada más para que se dieran una idea. Y luego, ¿cuál es el propósito entonces? Bueno, el propósito del libro es instruir al pueblo y a los sacerdotes la manera correcta de acercarse a Dios a través de los sacrificios y también a mantener una vida santa, la cual no nada más se hablaba de la pureza física, sino era una pureza integral, era una pureza moral, una pureza espiritual, una pureza de integridad y un carácter piadoso. Y hace una clara separación entre lo que es del mal y hacer lo correcto delante del Señor. ¿Cuál es el énfasis del libro? Bueno, son 5 puntos. El primero, el concepto correcto de la adoración. El segundo, la institución del sacerdocio bajo Aarón y sus hijos. El tercero, las leyes para proteger la limpieza ritual. La cuarta, las leyes para regular las relaciones tanto sexuales, la vida en familia y el castigo a los delitos mayores. Y la quinta, las leyes para las fiestas y años especiales como era el sábado y el jubileo. ¿Cuál es el panorama del libro? Y le voy a repetir otra vez para los que acaban de llegar. Aquí vamos a ver algunas cosas que no vienen meramente en el libro, son cosas que de investigación también que hice por mi cuenta para agregarlas y enriquecer un poquito más y pudiéramos hacer más clara la explicación, ¿sí? ¿Cuál es el panorama del libro? Bueno, el libro, como les dije hace ratito, viene del griego leviticón, que significa relativo a los levitas. Pero también mencionamos que en la Biblia hebrea se llama Wayikra, que quiere decir Jehová llamó. Este libro de Levítico solo tiene narraciones en 2 partes, en los capítulos del 8 al 10 y en el 24 del 10 al 23. Y esto a lo mejor es algo que le va a parecer un poco, a lo mejor que no tenía sentido de mencionarse, pero no es que sea algo como que tenía que pasar de largo. El libro empieza justo en donde termina Éxodo. ¿Por qué? Porque el libro está escrito en forma cronológica. Primero fue Éxodo, después fue Levítico. ¿Cómo empieza el libro de Levítico? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, porque recordemos que Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo y Dios. El libro se va a dividir en 2 partes. La primera parte, que es conocida como el Código Levítico, que es la más amplia, que incluye desde el capítulo 1 al capítulo 16. Y después vienen 3 subsecciones. El Código de Santidad, que va a ser del 17 al 25, las sanciones del pacto, que viene en el 26, y la redención, que viene en el capítulo 27. Y luego aquí en lo que sigue me voy a ir un poco rápido y le voy a explicar por qué. Porque nada más le voy a mencionar cómo es el bosquejo del libro, pero ahorita que entremos en el recorrido del libro lo vamos a ver a detalle. Vamos a ver parte por parte de este bosquejo. Bueno, el libro de Levítico, el bosquejo que nos presenta es la primera parte, como le mencioné hace ratito, el Código Levítico, que incluye desde el capítulo 1 al 16. Y aquí pues vamos a hablar de las ofrendas del pueblo, de las instrucciones para los sacerdotes, donde viene la institución del sacerdocio arónico, el juicio a los 2 hijos de Aarón que ofrecieron
sacrificio a su manera y las instrucciones adicionales a los sacerdotes. Y luego va a venir la parte 2 del Código Levítico, que son las leyes para la limpieza ritual, en donde se incluye la parte donde Jehová habló a Moisés y a Aarón, donde empieza por primera vez el mandato de sed santos, donde dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Y la institución del día de la expiación. Y con eso terminamos la primera parte del Código Levítico. De ahí nos vamos a ir al Código de Santidad. El Código de Santidad comprende de los capítulos 17 al 25. Y aquí otra vez vuelve a hacerse una constante llamado al sed santos, a la santidad. Lo vemos en el 19.2. También una de las cosas que está enfatizando es en amar al prójimo como a nosotros mismos. Abarca la relación con Dios y entre los demás. Y nos habla también de los años sabáticos y del jubileo en el capítulo 25. Y luego en el capítulo 26 vamos a encontrar las bendiciones y las maldiciones que vimos que formaban un poco de parte del capítulo de Éxodo 20. No sé si recuerda, en Éxodo 20 hablamos de los 10 mandamientos. Entonces ya ahí abajito, en cuanto terminan los 10 mandamientos, vienen una serie de bendiciones para las personas que cumplan con el pacto. Entonces, algo de eso es lo mismo que viene a hacerlo aquí. Recuerde que esto me parece que se lo he comentado en otras ocasiones. Para los judíos, ellos cuando quieren que algo quede muy grabado, no lo gritan, no lo ponen en negritas. Ellos simplemente lo repiten y lo repiten y lo repiten. Entonces, esto era algo importante, que tuvieran esa noción de las bendiciones que el Señor iba a hacer con las personas que cumplieran el pacto. Y esto las vamos a ver en el capítulo 26, en la primera parte, del 1 al 13. Pero también vienen las consecuencias de la desobediencia, y esas las vamos a encontrar del 14 al 46, que si se fija, pues son todavía mucho más grandes que las otras, ¿no? Entonces, las consecuencias de la desobediencia son mucho mayores. Y termina el libro con el apéndice sobre votos y diezmos en el capítulo 27, y aquí nos habla de lo que está consagrado al Señor. Y ahora sí, nos vamos a ir de lleno a conocer el libro. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener para leer el libro? 2 cosas. La primera, tenemos que recordar que este libro es parte del pacto de Dios con Israel y no solamente son ritos religiosos. Tiene que ver con las relaciones. Y segundo, el libro es parte de la narración del Pentateuco y se debe entender a la luz de lo que está pasando y de lo que sigue. Recuerde que el pueblo había estado acampando en la falda del monte Sinaí. Entonces el pueblo venía de salir de una esclavitud y tenía que ser moldeado para poder ser el pueblo de Dios antes de que el Señor los guiara a la conquista de Canaán. Porque recuerde que ellos nunca habían vivido en libertad. Durante todo el tiempo que vivieron en Egipto, o la mayoría después de José, después de que muere José, la mayoría del tiempo habían vivido en esclavitud. Entonces ellos no sabían cómo relacionarse unos con otros, porque estaban acostumbrados a vivir de otra manera. La semana pasada Bruno nos comentó cuántas personas eran las que estaban más o menos conformando el pueblo, ¿recuerda? ¿Cuántas? Más de 600,000 nombres, más mujeres y niños, y estamos hablando que eran alrededor de 1.300.000, 1.500.000 de personas. Entonces era necesario que tuvieran leyes. ¿Por qué? Porque tenían que protegerse. ¿De quién? De enfermedades. Imagínense qué hubiera pasado si a ellos les hubiera tocado una pandemia o la gripe española como la que hubo hace 100 años
y ellos hubieran estado ahí todos mezclados. Eso hubiera sido un tipo genocidio. Hubieran muerto muchísimas personas, si no es que se hubieran extinguido todos. Entonces tenían que protegerse de ellos de enfermedades, pero también tenían que protegerse de ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos no sabían convivir. Entonces tenían que aprender a convivir entre ellos, tenían que aprender a respetarse, tendrían que aprender a la higiene, a mantenerse limpios, a mantenerse puros. Y eso es de lo que se trata este libro. El pueblo, como les comentaba, había nacido en esclavitud y tenían que ser formados como el pueblo de Dios. Así que entonces ellos lo que tenían que hacer era establecer relaciones. Primero, vertical, una relación con Dios, y después horizontal, una relación con las personas que les rodeaban, con las personas con las que convivían. Así que este libro continúa con las mismas instrucciones que se habían dado en los 10 mandamientos. Recuerda que en los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos son en orden vertical, son para Dios. Y los últimos 6 son en orden horizontal, para relacionarnos entre nosotros y vivir en sana paz. No robar, no mentir, y usted ya sabe los demás, ¿no? Ok. Entonces, el rasgo más importante de este libro va a estar relacionado con el pacto que se hizo en Éxodo 39 y 40. ¿Qué quiere decir esto? Estos 2 capítulos nos están hablando, el primero, el 39, acerca de los sacerdotes. Es cuando se instaura el sacerdocio. Y el 40 es donde se da la instrucción de construir el tabernáculo. Entonces, el Señor dice que Él había sacado a su pueblo para hacerlos, y los había traído hasta el monte Sinaí para hacerlos un pueblo especial entre todas las naciones. Y les dice en Éxodo 19:5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Pero también, aparte de hacerlos un pueblo especial, el Señor quería hacer de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa. Les dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, ¿qué significa esto? Que su papel como reino es servir como sacerdotes de Dios para el mundo. Pero ¿qué cree? Para hacerlos, ellos entonces tenían que ser como Dios, porque ellos no podían ir a representar a Dios si no eran como Él. Tenían que tener esa santidad que el Señor tenía. Por eso les insiste tanto, 73 veces en el libro, santidad, santos, sed santos, sed santos. El Señor ha hecho un pacto con ellos y los va a bendecir. Y eso lo vamos a ver ahorita en Levítico 26. Pero les dice que aunque ellos son su posesión más preciada, ellos tienen que tener un temor santo. Ellos tienen que tener un temor santo y tienen que tener una obediencia hacia Él. Y eso lo enfatiza mucho el Señor. Yo soy Jehová, yo soy vuestro Dios. Y entonces les da el primer conjunto de leyes. ¿Y esto para qué es? Para acercarse apropiadamente a Dios. La manera de ofrecer sacrificios para ellos eran sacrificios de regalo, que eran nada más para satisfacer o para darle algo al Señor, un sacrificio de compañerismo, para tener una comunión más íntima con el Señor, o el sacrificio de expiación, que era cuando se había hecho una fractura en la relación y había que restaurarla. Y con las leyes de la pureza sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo debe de tener un apropiado sentido de lo que significa que el Señor esté presente, que el Señor esté aquí con ellos. ¿Quiénes son las personas adecuadas que pueden estar en el santuario donde Dios está en el centro? Solamente las personas puras, solamente las personas santas. ¿Quiénes deben de permanecer fuera debido a su impureza? Pues como la palabra lo dice, ¿no? Las personas que no estaban puras. Entonces,
De la misma manera se tiene que hacer una separación con los animales y con los insectos, separar lo que es limpio de lo que es inmundo. ¿Y cuál es el objeto de todo esto? Es uno nada más. El corazón de todo esto, o el punto esencial de esto es: Dios es santo. El pueblo también tiene que serlo. Ese es el corazón de todos estos mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero como le dijimos hace ratito, la santidad no únicamente tiene que ver con ritos y con estar limpio. La santidad se ve específicamente en la compasión, en la manera de comportarse amorosamente con las personas que le rodean. Por eso las leyes, específicamente en el Código de Santidad, demandan que el pueblo tiene que tener la misma semejanza de Dios. Los israelitas fueron puestos así en ese campamento a las faldas del monte Sinaí, y tenían ellos que aprender a tratarse unos a otros. Y tenían que mostrar también el carácter de Dios. Así que este código no solamente nos habla del trato de las leyes para con Dios, sino el trato de cómo debemos comportarnos en comunidad, de cómo deben de ser las relaciones entre la comunidad, el cual incluye el trato justo y misericordioso, que incluye el año sabático y el jubileo, tanto para las personas como para la tierra. ¿Por qué? Porque también la tierra necesita reposar y tiene que haber un tiempo para proclamar la libertad para todos durante este tiempo de año sabático. Y ahora sí, afile bien su pluma, porque ya vamos a empezar a conocer el libro de Levítico. Vamos a iniciar por el recorrido del libro de Levítico, y la primera parte del libro, lo vamos a dividir en seis secciones para cortarlo, para hacerlo más entendible. La primera parte van a ser las instrucciones para las ofrendas, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo del 1:1 al 7:38. Y le repito, para los que acaban de llegar, va a haber cosas que no va a encontrar en el libro de las que voy a decir, así que afile bien su pluma o ponga muchísima atención. La palabra ofrenda viene del hebreo corbán, que significa acercar. Y esta era ofrecida como una manera de acercar al creyente a la presencia de Dios, pero también para disfrutar su comunión y obviamente pues para recibir la bendición. Las ofrendas o los sacrificios de Israel eran elementos esenciales en comidas simbólicas. Una parte era quemada sobre el altar, y esa era la porción de Dios. El resto era para los adoradores y para los sacerdotes, para que ellos tuvieran una comida de compañerismo en la casa de Dios, en presencia de Dios, siendo Dios el anfitrión. Y al hablar de las leyes, de las ofrendas, no estamos hablando únicamente de la función de las leyes, sino del significado y de la apropiada preparación. Porque no todo era un sacrificio por el pecado. Algunas eran ofrendas de compañerismo y tenían diferentes funciones. La primera que viene ahí, eran 5 ofrendas. La primera era el holocausto, que la vamos a encontrar en el capítulo 1. Esta ofrenda era una ofrenda quemada, dedicada exclusivamente a Dios, y tenía que ser quemada por completo como una expiación por el pecado. Y esto representaba el hecho de que una verdadera adoración involucra una total consagración. Y quiero que se ponga bien listo en esto que le voy a decir, porque aquí el principio o lo principal es una cosa: si algo va a vivir, alguien tiene que morir. A lo mejor nos han vendido mucho el concepto de que la gracia es gratis. La gracia no fue gratis, no es gratis. Para que nosotros tuviéramos gracia, alguien tuvo que morir. Tuvo que morir Jesús. Y Él es el cumplimiento supremo del holocausto. Al morir Jesús, a nosotros nos da vida. ¿Sí? Entonces, los elementos autorizados para este tipo de ofrenda era un buey, carnero,
o ave macho, una tórtola o un palomino joven para los pobres. Tenían que ser sin defectos y estos se quemaban en su totalidad. El segundo tipo de ofrenda que había era la ofrenda vegetal, que esta va a estar en el capítulo 2. Y este tipo de ofrenda era presentada como un acto de adoración, simbolizando que el trabajo de la persona era dedicado completamente al Señor y que todo trabajo humano debe de ser una oportunidad para honrar al Señor. ¿Qué ingredientes podían ser o qué opciones tenían ellos para hacer este tipo de ofrenda? Podía ser grano, flor de harina, aceite de oliva, incienso, sal, sin levadura ni miel. Y luego viene la ofrenda de compañerismo o la ofrenda de paz, que va a estar en el capítulo 3. Esta ofrenda era presentada simplemente para tener comunión con Dios, para disfrutar tiempo con Él, para tener una interacción personal con el Señor. Y esta, pues es algo de lo que mucho hacemos ahorita, ¿no? Es la unidad que nosotros tenemos a través de la muerte de Cristo para poder agradar al Señor. Le decimos, te ofrecemos nuestra vida, te ofrecemos nuestra adoración para tener una comunión más íntima contigo. Bueno, en ese tiempo, esta fue las primeras tipos de ofrenda que se hicieron de esta manera. La ofrenda de un animal con el propósito de mantener al ofrendante en compañerismo con Dios. Y los elementos autorizados eran animales tomados del rebaño o manada o cualquier variedad de partes. La cuarta ofrenda o el cuarto tipo de ofrenda que había era la ofrenda por pecado accidental, que está en el capítulo 4:1 del 5 y al 5:13. Aquí no hay tal como que, fue una mentirilla blanca, ¿no? Si era una mentirilla blanca, también tenían que hacer un sacrificio porque estaban en pecado, aunque había sido un pecado accidental, si quieren, o lo que sea, ¿no? Este tipo de ofrenda era necesaria para aquellas personas que pecaban por ignorancia o sin darse cuenta, para que pudieran recibir perdón, porque cualquier pecado, aunque parezca inofensivo o aunque no sea algo que hayamos querido hacer, necesita ser perdonado. Y el sacrificio por el perdón o por la purificación proveía expiación por el pecado accidental. Como le digo, ya que las transgresiones no se limitan únicamente a la desobediencia intencional, también tenemos que pedir perdón por las accidentales. Y los elementos autorizados para este tipo de ofrenda era el becerro o una cordera para una persona, era un macho cabrío para los líderes, un becerro para el sacerdote y la congregación, una cabra o cordero para la persona común, tórtola o palomino para los pobres y la 10ª parte de un efa de flor de harina para los que eran muy pobres. Y finalmente el sacrificio por la culpa o la restitución, que viene en el 5:14 al 6:7. Este tipo de ofrenda se hacía para la expiación de un pecado específico, pero debería de tener 3 partes. La primera, la confesión del pecado, el perdón de pecado la segunda y la limpieza de la inmundicia. Y los elementos para llevar a cabo este sacrificio eran los mismos que en el anterior: el becerro para el sacerdote y la congregación, macho cabrío para los líderes, una cabra, una cordera para la persona común, una tórtola o palomino para los pobres y la 10ª parte de un efa de flor de harina para los que eran muy pobres. Y esta sección termina con el papel de los sacerdotes, del 6:8 al 7:38, donde se revisa la supervisión de los sacerdotes en las 5 ofrendas anteriores y el establecimiento de la parte que le tocaba a los levitas de ese animal sacrificado. Luego la parte 2 es en donde inicia el sacerdocio, del 8:1 al 10:20. Y aquí vamos a encontrar 2 puntos. El primero es el ordenamiento de Aarón y de sus hijos. Recuerde que los sacerdotes eran el intermediario entre Dios y el pueblo, y entre el pueblo y Dios. Ellos eran los encargados de guiar los sacrificios.
y Aarón y sus hijos fueron ordenados para la realización de este trabajo. Los sacerdotes deberían de ser exclusivamente de la tribu de Leví. Aarón era descendiente de la tribu de Leví, era hijo de Jocabad y de Amram, hijo de Coat. Tenía 4 hijos, los 4 fueron ordenados como sacerdotes: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y aquí vamos a encontrar en estas secciones o en estos 2 capítulos la realización y enumeración de los primeros sacrificios oficiados por Aarón y sus hijos. Sin embargo, tenemos que recordar una cosa: bajo el nuevo pacto ya no necesitamos la presencia del sacerdote, porque ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él reemplazó ese sacerdocio imperfecto que teníamos en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Leví. Uh-huh. Entonces, releyendo Éxodo, en el capítulo 32, cuando Moisés va a hacer una lluvia, cuando ve que el pueblo ya se corrompió con el becerro, dice, bueno, ¿quién está de mi lado? Y dice el narrador de los levitas, con Moisés, y dice, ustedes fueron los sagrados y matan. Entonces, no sé, se puede ir haciendo como que la correlación, por qué los levitas fueron los escogidos. Así es. Y como usted también lo dice, como Moisés y Aarón, hijos de Abraham, eran descendientes de Leví. Así es. Sí, y es que ya entre uno más va leyendo y va entendiendo, ya empieza a hilar cómo están las cosas y más cosas le van a empezar a hacer sentido. Bueno, el punto número 2 de aquí es el fracaso al seguir las reglas de los hijos de Aarón, y esas las vamos a encontrar en el capítulo 10. Y este es bien importante porque aquí los hijos de Aarón fracasaron cuando no siguieron las reglas claras y mueren. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ponen en sus incensarios carbones de una fuente que no era permitida por Dios, y el sacrificio que quieren ofrecer debería de haberlo ofrecido el sumo sacerdote en el altar. Así que ¿qué es lo que pasa? Dios les da muerte quemándolos. ¿Por qué? ¡Qué agresivo Dios! ¿Pero por qué lo hizo? Porque se rebelaron a Dios, se rebelaron a su ley y mostraron una falta completa de respeto para el lugar santo. Y aquí se está demostrando una cosa: la importancia que le pone Dios a la adoración apropiada, que viene exaltada en varios mandamientos de Moisés. Y todavía que era peor, que ellos deberían de haber sido guías para el pueblo. Así que su pecado era intencional y causa gran daño a los propósitos de Dios en la tierra, deshonrando a Dios e induciendo al pueblo hacia el error. Así que es bien importante que entendamos una cosa, porque servir a Dios requiere fidelidad y lealtad firme y constante. Y luego nos vamos a la limpieza y la inmundicia, que viene en el capítulo 11, 1 al 16, 34. Y con esto vamos a terminar la parte del Código Levítico. Es importante que se tenga el entendimiento de lo que es limpio. Lo que es limpio es aceptable a Dios. Lo que es impuro es no aceptable y está prohibido en el tabernáculo. Así que se tiene que hacer una evaluación tanto de la comida, de la salud, de la limpieza, para ver qué era lo que era limpio y qué era inmundo. Y todo con qué objetivo: de ayudar al pueblo a mostrar que pertenecen a Dios y por lo tanto deben de reflejar la pureza del Señor. Y aquí
parece que las reglas son solamente una simple cuestión de higiene, pero no es así. Es una obediencia simbólica a la presencia divina del Señor. Y aquí considera impuros varias cosas. En el capítulo 11 nos da una lista de animales que se consideran impuros. No se da la razón a conocer, pero podemos suponer. Por ejemplo, nos dicen, no comas aves de rapiña. ¿Por qué no debemos de comer aves de rapiña? Pues porque se alimentan de inmundicia. El cerdo, no debería el cerdo es un animal impuro. El camello es un animal impuro. El búho, la cigüeña, son animales que son impuros, y la lista completa la va a encontrar en el capítulo 11. En el capítulo 12 nos habla de que dar a luz también es algo que era impuro. ¿Por qué? Por los desechos que está soltando el cuerpo. Después, recuerde, sobre todo las mujeres, ¿verdad?, que hemos tenido hijos, sabemos que después de que tenemos un hijo, nuestro cuerpo entra en una restauración, por así decirlo, y empieza a desechar todo lo que ya no es necesario. Entonces, ese tipo de desechos pues no eran puros, eran considerados inmundos. Algunas enfermedades, ¿como cuáles? Como la lepra. Imagínense qué hubiera pasado con ese 1,5 millones de personas si hubieran dejado a una persona con lepra en medio de la congregación. O sea, era una enfermedad que posiblemente se hubiera extendido. Entonces, las enfermedades contagiosas, las enfermedades infecciosas eran consideradas inmundas. La necesaria limpieza ritual antes de la restauración a la pureza. Cuando una persona sanaba de lepra, tenía que pasar por un proceso para realmente saber si su restauración había sido ya completa. No era como que, ya se me quitó, ok, pásale, ya estás puro. Tenía que pasar un cierto proceso. Los flujos del cuerpo tampoco eran aceptables, también se consideraban inmundos, y esos vienen en el capítulo 15 de nuestro libro. Y en el capítulo 16 nos habla del día de la expiación, el cual era un día especialmente solemne para el perdón. No solamente se limpiaba el pueblo de su pecado, sino que también se purificaba el tabernáculo y se mantenía el lugar santo para la adoración. Y luego nos vamos con el código de santidad, que viene en el capítulo 17:1 y hasta el 25:55. Este código de santidad lo vamos a dividir en dos partes. La primera, que es la santidad personal y social de la vida diaria, que vienen en el capítulo 17:1 y del 20 al 27. ¿Cómo qué? Como los sacrificios no regulados y beber sangre, que vienen en el capítulo 17. Estos iban dirigidos especialmente para las prácticas cananitas, donde los cananitas sacrificaban a sus hijos a los dioses y además bebían sangre para su fuerza vital. En el capítulo 18 nos vamos a encontrar las reglas de conducta sexual, como que era no adecuado, como que no era permitido. Bueno, pues las actividades con el propio cuerpo, las actividades sexuales con personas del mismo sexo, o las actividades sexuales con alguien que no fuera el cónyuge legítimo. Y luego nos vamos al capítulo 19, donde vamos a ver las relaciones interpersonales. Aquí empieza es en donde se nos da de nuevo el mandamiento, o por primera vez el mandamiento de amarnos unos a otros, ¿no? De no solamente preocuparnos por el que está enseguida de mí o el que está en mi casa, sino preocuparnos unos por otros, aunque no estén cercanos, ¿sí? Y luego nos habla también de amarás al prójimo como a nosotros mismos, y esto lo vemos en el 19-18. Y esto, ¿cómo estamos sabiendo que estamos amando a nuestro prójimo? Cuando realmente nos preocupamos por él, cuando mostramos actos de bondad con las personas que nos están rodeando. Y
termina esta parte del Código de Santidad Personal y Social con los castigos serios que vienen en el capítulo 20, que prácticamente son las mismas prohibiciones que estaban enlistadas en el capítulo 18, donde nos hablaba de las reglas de convivencia sexual. Y la segunda parte del Código de Santidad, vienen a santidad en los asuntos de observación religiosa. Y aquí vamos a encontrar las reglas de los sacerdotes que vienen en el capítulo 21. ¿Cómo qué reglas tenían que tener los sacerdotes? Los sacerdotes tenían que ser ejemplos de santidad, tenían que ser personas que no tuvieran costumbres impías, de vida pura e intachable, tenían que honrar a Dios, no tenían que tener defectos físicos. Y si se iban a casar, ellos tenían que estar casados con mujeres vírgenes o mujeres viudas de algún sacerdote. No podían casarse con, así decía el libro, con rameras. Bueno, el libro no, el libro donde investigué. Sí. Reglas para las ofrendas apropiadas y comer sacrificios, lo vamos a encontrar en el capítulo 22, y aquí nos habla específicamente de las porciones que eran dedicadas al Señor y dedicadas a los sacerdotes. No podían comer las partes que eran dedicadas para ellos. Y luego nos hablan de las fiestas religiosas. Me voy a brincar al siguiente slide para que las vean. Los judíos eran muy pachangueros. Tenían 7 fiestas que celebran, o tienen 7 fiestas que celebran de manera anual, que es la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes ácimos o sin levadura, la fiesta de las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas o Año Nuevo, la fiesta del perdón, que era la fiesta de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Pero también, me voy a regresar, pero también tenían otras fiestas como el año sabático, el año del jubileo, la asamblea solemne, el Purim. Entonces tenían más fiestas que llevaban a cabo, y aquí nos van a dar todas las fiestas, las fechas en las que se tienen que hacer las fiestas, cómo se tienen que llevar a cabo. También nos da las reglas para el aceite de la lámpara o las ofrendas del pan del tabernáculo o pan de la proposición, que representaba la consagración de las 12 tribus de Egipto. Y luego, esta parte va a terminar con 2 puntos más. El castigo del blasfemo, que viene en el capítulo 24, 10 al 23, y esta va a ser usada, la blasfemia de maldecir a Dios es usada como introducción para prescripciones de diversos delitos, y las leyes concernientes al año sabático, que son las del jubileo, del año sabático, que son cada 7 años, y el jubileo, que son cada 50 años. ¿Y qué es lo que hacen en estas fiestas? Bueno, proveen liberación para los que están en deuda o esclavizados, y también hay un año sabático para la tierra. Cuando yo estaba leyendo todas las necesidades que se tenían que hacer para una persona purificarse, y a lo mejor ya le va a hacer un poco más de sentido cuando lo lea también, ya me queda un poquito más claro la parábola del samaritano. Porque yo antes pensaba que el sacerdote y el levita era muy malo, pero ahora ya me hace más sentido también porque no lo ayudaron. Pero bueno, no vamos a entrar en ese punto ahorita. Nada más es lo que, como decíamos ahorita con Emanuel, va uno empezando a hilar cabos, va uno entendiendo cosas que pasan en el Nuevo Testamento, pues son porque vienen desde acá, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y vamos a ver las sanciones del pacto que vienen en el capítulo 26, que es del 1 al 46. El 26, la primera parte le comenté, los 13 primeros versículos se refieren a las bendiciones, y estas sanciones
bendiciones y maldiciones como incentivos para guardar el pacto, aquí van a concluir con el pacto siniático, o sea, de Sinaí. Y también anticipan la conclusión del pacto que vamos a ver en Deuteronomio en 2 semanas. Y aquí, a lo mejor, me identifiqué un poco cuando le decimos a los hijos nosotros como papás, esto me va a doler más a ti que a mí, porque así es como también Dios se siente, ¿no? En este capítulo se revela la aflicción y el dolor de Dios ante la expectativa de castigar al pueblo que Él había rescatado y con quien había establecido una comunión personal. Si ellos no cumplían con el pacto, no había otra alternativa más que el dolor y el juicio. El Señor espera que la disciplina y el castigo severo nunca fueran necesarios, así que las personas, el pueblo iba a decidir si querían tener esa aflicción o no. Recuerde que cuando rechazamos la presencia del Señor, su cuidado, su gracia, pues estamos expuestos a su juicio. Y entonces nos exponemos a problemas y a peligros sin su protección, sin su guía y sin su cuidado. Eso también aplica para nosotros, no nada más aplicaba para ellos. Y las leyes de la redención. Finalmente, el libro termina con el capítulo 27, del 1 al 34, donde se habla de la redención de personas y la redención de los diezmos. Creo que en el libro, el libro en la Biblia, le pusieron lo consagrado a Dios o consagrado a Dios, algo así, dependiendo de la versión. Bueno, aquí se trata de redimir a las personas que han sido prometidas a Dios. Y también se redimen los diezmos o las cosas materiales que le fueron prometidas al Señor y que le pertenecen al Señor. Y finalmente, nuestra conclusión. Levítico es la parte de la historia en la que los israelitas reciben instrucciones en cómo ser santos, cómo ser verdaderamente aceptables a Dios y cómo tener buenas relaciones unos con otros, lo que no podrían lograr sin la provisión especial de Dios. Ellos necesitaban tener reglas claras, tanto en su relación con Dios como en su relación con los demás, porque les recuerdo, no sabían convivir como pueblo. Entonces era necesario que se instituyeran esta serie de leyes y esta serie de reglas que, aunque a muchos no nos gusta seguir las reglas, pues eran necesarias para tener una sana convivencia.